4, 3, square. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal YouTube EdTV. Hoy continuamos con la serie que estamos dedicando a The Warning, a diferentes aspectos de ellas, de su música y a escuchar también sus discos. Si han estado viendo los videos anteriores, saben que nos quedamos en el último disco, Queen of the Murder Scene. La próxima escucha que tendremos será del disco Error. Y tal vez la próxima semana estaremos haciendo el video sobre este disco. Hoy quería hacer énfasis en un tema, el que no hemos tocado aún. Hemos visto cómo es que ha surgido la banda, cómo es que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo, quiénes son sus integrantes, el entorno que les rodea y lo que han hecho en estos 13 años que llevan ya como banda. El último video vimos una de las principales características que mucha gente que sigue a esta banda la puede decir como principal, ¿no? Que es las presentaciones en vivo que tiene la banda, porque es algo que ha llamado mucho la atención de los fans en general. No hemos puesto mucha atención ni hemos hecho mucho énfasis en un aspecto que es muy importante para cualquier banda, para cualquier artista. En este caso, en el caso de la música, la letra, lo que se dice, el mensaje que quieren transmitir. Si bien es cierto, también hay melodías instrumentales que también transmiten mensajes sin necesidad de decir una palabra. La banda que nosotros estamos siguiendo ahora transmite ciertos mensajes a través de sus letras. Y yo como un fan que he escuchado toda la música de The Warning, puedo ver que hay un tema recurrente en todos sus discos. No en todas sus letras, pero sí en todos sus discos hay algo que es como el común denominador en muchos de ellos. Si bien Queen of the Murder Scene podría quedarse aparte de este disco podríamos hacer un análisis diferente, porque al ser un disco conceptual, hay un tema ya central. Y ese tema no es precisamente el que yo quería hablar sobre los demás discos de The Warning. Porque desde el primer disco, ya, por lo menos para mí, como saben, la música y la escritura, el arte en sí, es bastante subjetivo. Y lo que para mí puede significar una cosa, para alguien más puede significar algo completamente distinto o simplemente significar otra cosa diferente. Ahora bien, hay aspectos en la música de The Warning que indudablemente no digo se repiten, pero como decía al principio, es un tema que vuelve a aparecer en diferentes momentos. ¿Cuál es ese tema? Y vamos a poner el ejemplo de Escape the Mind y también el otro de Fade Away. En el disco, en el EP Escape the Mind, estas dos canciones tratan sobre un tema. El primero, Escape the Mind, trata sobre una persona que está tratando de escapar de un lugar. Pero más que escapar de un lugar, es sacar su mente, ¿sí?, de un lugar, tal vez no es solo físico, sino es un lugar que la mantiene pensando en una cosa. Y en eso es nada más lo que hay que pensar.
como buscar la libertad creativa, puede ser, en algún momento. Y lo dice en diferentes frases de esta canción. Lo mismo con Fade Away. Fade Away es una canción que trata de alguien que quiere sobresalir, ¿sí? Que quiere hacer todo lo que pueda para hacer lo que tiene que ser, lo que piensa que tiene que ser, hasta el final, ¿sí? Por eso hasta que Fade Away. Estas dos canciones en este disco reflejan un poco ese motivo que yo veo reflejado en los demás discos. Y quería hacer principal énfasis hoy en una canción, que es la canción Wildfire, que está en 21st Century Blood. Este pues no es un disco conceptual para nada, pero tiene muchas canciones que llevan como un motivo, como un tema, ¿sí? No es conceptual, pero hay ciertas canciones, como digo, que se van repitiendo en diferentes discos. El tema de Wildfire. Primero que nada, aclarar, yo soy escritor, también soy filmmaker, ¿sí? Soy productor, director en algunos cortometrajes. No he desarrollado tanto esa carrera, pero he trabajado en algunas producciones. Y como escritor, pues he escrito algunos libros, poemarios, y me apasionan mucho las letras de la música. Para mí, una buena canción tiene que ir acompañada de una buena letra. Claro, dejando siempre de lado la música instrumental, que ya de por sí ese es su mensaje, ¿no? La música instrumental. Ahora bien, Wildfire, podríamos traducir Wildfire como fuego salvaje, ¿sí? En algunos lugares la traducen como incendio salvaje, ¿sí? En este caso es Wildfire como una metáfora de la energía joven en todo caso, ¿no? La energía de un joven que quiere salirse de un cierto molde, de un cierto de una cierta estructura en la que está metido y que no lo representa probablemente. Entonces, esta canción a mí siempre me pareció, desde que la escuché, tenía mucha influencia como de Muse, ¿sí? Muse también ha tenido bastantes letras que hablan sobre revolución, resistencia, y eso, ¿no? Hablando sobre la energía que tiene un joven, o la energía joven, no de un joven, porque muchas veces, y lo estoy viendo actualmente, hay muchos jóvenes que no tienen esa energía, que se acomodan mucho y si van por la vida caminando, diciendo sí a todo, siguiendo las modas que tienen que seguir, y no se ve energía en ninguno. Es su forma de hablar, su forma de responder, sobre todo cuando son figuras conocidas. Es diferente la actitud, pero en Wildfire se nota una actitud confrontativa muchas veces, incluso, ¿no? Confrontativa. Y es que eso es lo que ha caracterizado también a la música rock desde sus inicios, que ha sido siempre como una respuesta a algún movimiento, una inconformidad, poner en el espacio lo que tú sientes, lo que no te gusta, lo que quieres cambiar. Y Wildfire habla sobre eso. Dice, we are the high flyers, ¿sí? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que para poder ver algo que está mal o que no está bien, si estás metido ahí,
es muy difícil a veces reconocerlo. Pero cuando te alejas un poco, y para eso necesitas a lo mejor volar, ¿no? Te alejas un poco y ves la realidad y ves que no está bien, te quedan dos. O bajar nuevamente y seguir ahí, o sacar lo que sientes y decir lo que no está bien, según tú. Entonces, a mí me sorprende mucho que a la edad que ellas tenían, hayan tenido este despertar de conciencia, porque al final es un despertar de conciencia. Ellas estuvieron expuestas a la música con letras que tenían significados, letras que eran muchas veces contestatarias, rebeldes, y creo que desde ahí empezaron ellas a nutrirse de ese sentimiento, de esa juventud. Aunque eran ya niñas, creo que ya el espíritu iba creciendo poco a poco en ellas para ser un poco más rebelde me parece a mí. Y como decían, las letras de Fade Away y Escape the Mind reflejan eso. Luego Wildfire, ¿sí? En este disco, en 21st Century Blood. 21st Century Blood es otra de las canciones que también se ponen como en el extremo contrario de lo que la sociedad actual está viviendo. Y es un poco paradójico porque ellas han utilizado los medios actuales para poder darse a conocer. Pero también en esta canción advierten un poco el peligro, ¿no? De lo que es dejarse llevar por estos mismos medios. Una cosa es saber usarlos y otra cosa es dejarse usar por estos medios. Y la mayor parte de arte, podríamos decir, en este tiempo es usado por los medios. Los artistas pocas veces tienen ya la opción de poder usar estos medios para su beneficio. Un ejemplo clarísimo es las plataformas de streaming de música. Ganan muchísimo más que lo que gana un artista. Habrán excepciones seguramente, pero en su mayor parte los artistas ganan muy poco con cada una de las reproducciones que tengan en alguna plataforma. Creo que eso es una de las cosas de las que 21st Century Blood advierte, ¿no? Advierte o pone en la mira. Wildfire, como decía también, habla de una lucha, ¿no? Del llamar a la lucha a tus pares. Porque es tiempo de cambiar, dice en una de las líneas. Pero es muy difícil el poder hacer este como llamamiento en este tiempo. Es muy difícil. Este disco, 21st Century Blood, no es muy conocido. Lo conocen los fans, definitivamente. Pero no es muy conocido a gran escala. Debería de serlo, sí, por varias cosas. La música, muy buena. La música es muy buena. Pero las letras tienen mucho significado. Y le haría muy bien a la sociedad en la que estamos ahora. Pero no, la industria no lo llevó a lo que lleva otras cosas, ¿no? En parte fue culpa, digámoslo así, de ellas y de su entorno, porque probablemente la industria no las hubiera dejado hacer este tipo de música, con estas letras. ¿A qué compañía le hubiera gustado poner a 3 niñas haciendo música, cantando sobre querer cambiar lo que está establecido? ¿Sí? Querer cambiar porque ahora estamos reprimidos, dice. Hay una parte en donde dice, ahora que estamos reprimidos y que no respetan nuestros derechos. ¿Quién en la industria musical se hubiera animado a hacer eso? Lo que hubieran hecho, y es lo que tenían
pensado muchas personas que querían ser parte de este proyecto de The Warning, era cambiarlo por algo más feliz, por algo más popular, algo, pero ellas no eran así, ¿no? Y pues se atrevieron a ser independientes, y este disco, 21st Century Blood, vio la luz gracias a su insistencia, ¿no? De querer hacer su música, de querer expresar lo que ellas querían expresar. Hay una parte en donde dice "We step out of time", y es cierto, porque como digo, ellas tenían una edad en la que probablemente no tendrían por qué estar pensando en esas cosas, y lo estaban haciendo porque es necesario. Entonces, con esta canción hay muchas frases aquí que es muy, muy, muy importante escuchar bien y saber bien lo que dicen. Si bien es cierto, está muy directa, no hay tantas metáforas aquí, es muy directo. Es necesario entenderlas muy bien, ver el contexto. La canción comienza diciendo: We are a wildfire. They try to shut us down. We're the high flyers. They try to pull us back on the ground. We are the restless, the ones who can't sleep at night. It's time for a change. Esa es como la introducción que hace, ¿no? Y se presenta quiénes son los que van a hablar aquí y qué intentan hacer y qué es lo que está pasando con ellos. Dice: it's time for a change. I say it's time we fight. ¿Sí? Un llamado a la lucha es muy difícil hacerlo si no sabes por qué vas a luchar. Y si crees que tienes aliados o no, es muy difícil. Tienes que tener mucho valor para poder hacer un llamado a la lucha, si no conoces eso. Pero si conoces quiénes son tus aliados y sabes por lo que estás luchando, puedes buscar el valor ahí, en eso. Luego dice la pregunta: Will you fight with me? Will you fight with me until the very end? Because now that we reprime, they don't respect our rights. We stepped out of time. We drew outside the line. They didn't like us, so they left us here to die. Yo, si no estoy mal, si alguien acá en el video sabe, yo creo que esta canción ellas la escribieron, creo que después de haber leído o visto las películas de Hunger Games, si no estoy mal. Tendría mucho sentido, ya que pues estas películas, aunque yo no las he visto todas, podrían tener ese mismo tema, ¿no? El luchar, el salirse de un sistema. Cosa que en la actualidad podría ser también, ¿no? Will you join this war to perish or to fall? Will you stand with me? Did we make history? Will you risk the climb to earn your wings and fly? Como se ve claramente, es eso, un llamado a despertar la mente para luchar físicamente, probablemente, ¿no? Físicamente también, porque es tiempo. Esta canción para muchos podría ser simplemente eso, ¿no? Vieron una película muy bonita o leyeron ese libro y les gustó y pues trataron de hacer algo así. Pero para mí va un poco más allá, porque como les digo, es un tema que se repite constantemente en la música de The Warning. El querer trascender, salir un poco más allá de donde están, ver las cosas que no están bien y tratar de cambiarlas. Y en este mismo impulso, pues llamar a alguien más a la lucha. Luego en otros discos también se repite un poco
este tema. Como digo, Queen of the Murder Scene es un capítulo diferente al ser un álbum conceptual, ¿sí? Fue una idea que va en todo el disco. Habrá que ver alguno, tal vez a lo mejor por ahí hay algo que refleje un poco también este pensamiento que tienen de rebeldía. Pero luego Error, ese disco volvió a retomar ciertos temas como la rebeldía, el querer salir, y muchas veces lo que hace The Warning es ponerse en la piel del antagonista. Por ejemplo, Error es una canción que el personaje que la va cantando es el villano, podríamos decir. Igual con Evolve, aunque mucha gente cree o la toma como un grito a la evolución, a querer ser mejor. Pero ellas han dicho en algunas entrevistas que es como desde la perspectiva de que esta evolución mata algo y que no es del todo saludable, podríamos decir. Por eso al final de la canción de Evolve dice, ¿está bien o está mal evolucionar? En muchas de sus canciones ellas se ponen en ese lado, como del villano, podríamos decir, ¿no? Del villano. Kool-Aid Kids, Disciple, hay una parte en donde pareciera una voz que está tratando de llamar a alguien a donde no quiere, o a hacer cosas que no quiere. Luego con Keep Me Fed, también va por ahí mezclado un mensaje en ciertas canciones, aunque en algunas pues es como más personal, ¿sí? Aquí es como ya ese sentimiento de rebeldía y todo se ve como contrapuesto a lo que te presenta la sociedad. Por ejemplo, Escapism, a lo mejor tienes toda la intención de querer ser rebelde, de ir en contra de la corriente, pero ves que no vas a ninguna parte. Por eso la parte que dice, it's the hope that kills you. Porque muchas veces el que es muy positivo, cuando tiene todo en contra, es muy difícil. Y a veces esa misma esperanza que tienes es lo que te va quitando todo. Muy buena canción Escapism, por cierto. Ahora bien, creo que esto es la evolución que van buscando ellas no solo en su música, sino que en sus letras también. En una entrevista reciente, Paulina dice que creen ellas que encontraron ya la voz de The Warning y que en este nuevo disco, Everything's Falling, es lo que van a transmitir, la voz de The Warning. Yo imagino que tanto en música como en las letras. Y a mí me sorprende mucho el Ritual. De eso ya hablé. Por aquí voy a dejar el link en donde pueden ver el video en el que hablo sobre Ritual. Que es eso también, ¿sí? Como que es un ciclo, ¿no? Un ciclo que comenzó con Escape the Mind. En general, para mí, esos los temas que se van tratando en casi todos los discos. Y es muy evidente en algunos, pero en otros, pues, se utilizan muchas metáforas que no son tan evidentes. En algunos otros videos vamos a ver no canción por canción, pero algunas que nos pueden ayudar a entender más el mensaje que quieren transmitir en general. Porque al final pues habrán mensajes específicos, pero en general. ¿Cuál es el mensaje en general? Al final, lo que es más importante es que cada quien escuche las canciones de The Warning y que le encuentre su propio mensaje. ¿Qué te dice a ti esta canción? Si es que te dice algo o simplemente te gusta por la música, está bien, perfecto también. Hay canciones, hay letras que no necesariamente tienen que darte un mensaje. Simplemente
a lo mejor como ellas dicen, Kerosene, por ejemplo, a lo mejor era solo para divertirse, hacer una letra para divertirse, y la música que la acompañe. Aún así, siempre hay un mensaje, y a cada quien le puede llegar de manera diferente. Cuéntame en los comentarios cuál es la canción de The Warning que más te ha gustado la letra, y qué te ha dicho esa letra. ¿Por qué crees que es tan buena esa canción? ¿O por qué crees que te llegó a ti? A mí, muchas de las canciones de The Warning me gustan por su música, por su letra. En general, la mayoría me gusta porque combinan muy bien las dos. Música y letra lo combinan muy bien. Algunas más por su letra, algunas más por su música, pero me gustan mucho. Entonces, vamos a terminar por hoy con esto. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, pueden dejármelo en los comentarios. Les agradezco mucho por sus likes, por sus suscripciones. Como siempre digo, no es lo más importante ni lo principal. Lo que más me alegra a mí es que puedan compartir estos videos si creen que vale la pena para alguien más que quiera conocer a The Warning. Como siempre digo al final, cualquier día es bueno para darle a conocer a alguien la música de The Warning. Háganle el día a alguien. Salud.